Ahora sí que estamos grabando, vamos a dar inicio a la sesión 21 ya de la Comisión Ciudadana de Vigilancia y Control, pasando la lista para confirmar el quórum. Entonces, Bernardino no se encuentra. ¿Camila? Presente. Gracias, Camila. ¿Felipe Tapia? Presente. Gracias, Felipe. Tenemos Miriam Estivil. Oh, tampoco está Miriam. Ahí se está conectando. Vamos a esperar. ¿Miriam? Carmen Elwin. Presente. Carlos Becerra. Presente. Gracias. Pablo Vial. Presente, por ahí. Juan Francisco Cabello. Sin cámara todavía, doctor Cabello. Voy a reiniciar, voy a reiniciar. Ya, vaya Vale. nomás. Gloria Ramírez, también vi a la doctora Ramírez. Sí, súper. Y la doctora Cabello me acaba de escribir que está en otra reunión y que como a las 10:30, quizás un cuarto para las 11 se va a conectar, pero que lamentablemente no logró salir antes de la otra reunión. De igual forma, con los presentes tenemos a 8 comisionados, por lo tanto se cumple el quórum para iniciar la sesión del día de hoy. ¿Ya? En el acta en la tabla de esta sesión teníamos primero hacer la revisión del acta anterior, que yo se las compartí el día 26 de diciembre, si no me equivoco, perdón, es el día 22 de diciembre y no recibimos observaciones, por lo cual si nadie tiene observaciones se da por aprobada el acta y va a ser subida a la página web, como ustedes saben, con la grabación de la sesión del día de hoy, ¿ya? Como segundo punto teníamos revisar los avances del informe de recomendaciones y ahí le doy el pase a Camila para que pueda contarnos cómo les ha ido. Perfecto. Bueno, nos ha ido mejor que la vez pasada. No, todavía no tenemos el producto final, pero ya está mucho más avanzado. Y quería compartirles a ustedes para mostrarles cómo va avanzando. Yo siempre que trabajo los documentos en el Drive, se me desconfigura el Word. Entonces lo que hago es que lo voy trabajando y lo subo después, ¿ya? Entonces esta versión, después de haberla revisado con ustedes, la voy a subir para que podamos hacer comentarios, ¿ya? Les voy a mostrar un poquito, esperen, me voy a cerrar algunas ventanas porque si no esta situación... Ahí apareció Juan Francisco. Ahí está. Sí. Apague la cámara ahora, por favor. ¿Y estás en Estados Unidos, Juan Francisco? ¿O El lunes, todavía el no? lunes. Ah, te vas el lunes. El COVID Ya. me lo permite. Oh, claro, sí, eso. Nosotros estamos igual, claro, sí. Ahí cruzando los deditos, cruzando los deditos. Camila, ¿cuándo viajas? El 16 de febrero. Ah, ya. El 16 de febrero, así que a cruzar los dedos, porque se pueda todavía. Todas las PCR están saliendo positivas. Sí, pues, sí. Aunque para que el doctor Vial convulsione, ya aparecieron y me dieron el dato de laboratorios que ofrecen PCR negativos para viajar, comillas. No. Sí. Oh, Yo sabía que eso ya estaba vigente en algunos destinos turísticos de México. Me contaron lo mismo. Claro, que para volver le ofrecían, no, si paga $20 más, le sale negativo. Exacto. Sí, así es. no, qué increíble. Así que, pero bueno. Espérense, porque estoy compartiendo. Ya, esta porque lo voy a ver acá, entonces en realidad no necesito verlo dos veces. Ya, ok. Bien, de acuerdo, en base a lo acordado, ¿sí? Lo que estuvimos haciendo fue, bueno, el informe quedó estructurado como con un resumen ejecutivo y las recomendaciones primero, ¿sí? Entonces, en la medida que vayamos haciendo las recomendaciones, hay un pequeño resumen del trabajo de la comisión, ¿cierto? Y la idea es, después de eso, inmediatamente que aparezcan de manera consecutiva todas las recomendaciones, así como habíamos acordado, ¿sí? Que finalmente el tomador de decisión pueda mirar
y ver de inmediato las recomendaciones que se desprenden del trabajo de la comisión. Entonces, aquí todavía no he pasado las recomendaciones que van apareciendo, perdón, las recomendaciones las dividimos en 3. Recomendaciones que cuando estuvimos escribiendo, bueno, estuve porque en realidad el análisis es más apoyado por Manuel y por Pedro, pero cuando estuve escribiendo el informe, me di cuenta que claro, que en el fondo la intención del análisis descriptivo que solicitamos a las instituciones que participan del sistema de protección financiera es poder resumir estas recomendaciones que se desprenden del trabajo de cada una de las sesiones, ¿sí? Porque en el fondo lo que estamos tratando de reflejar aquí, que es lo primero que quería validar con ustedes, es que tengamos estos 3 tipos de recomendaciones. Hay recomendaciones que se desprenden de las mesas de trabajo, y hay recomendaciones que son generales y que vienen de las sesiones regulares de la comisión, ¿sí? Un poco, yo lo que traté de hacer, o lo que estoy tratando de hacer en este punto, es recoger las impresiones de las presentaciones que tuvimos de los distintos organismos, ¿sí? Porque creo que eso, por ejemplo, cuando vino la DIPRES, ¿cierto? Y a presentar el análisis de holgura presupuestaria, y pensamos, y de hecho hicimos la solicitud a Hacienda y al Ministerio de Salud respecto a algunos puntos, no forman parte de tenemos recomendaciones que se desprenden de eso, pero no vienen ni de la mesa de trabajo de indicadores ni de conflictos de interés, sino que vienen de las sesiones regulares de la comisión. Entonces, lo que tratamos de hacer aquí un poco para que no fuera tanta información tampoco, fue recoger de la información que recibimos de las instituciones, aquellas cosas que más o menos se conversaron. Obviamente hay algunas bajadas que tenemos que validar todos, pero cosa de no poner el análisis descriptivo completo de, como habíamos conversado, de todos los antecedentes que se enviaron, sino más bien solamente lo que es atingente a la recomendación que se desprende de las sesiones generales de la comisión. No sé si se entiende, este es el primer punto que quería revisar con ustedes. Se entiende perfecto. Y Camila, perfecto. Perfecto. Y de acuerdo. Joan, De acuerdo. De acuerdo. dice Bernardino que no puede entrar de ninguna forma. Y estaba utilizando el nuevo link porque cambiamos de link. Se lo voy a, tú Miriam lo tienes en WhatsApp, ¿se lo podrías compartir o yo se lo comparto por mail? Dile que se lo voy a compartir por mail, ¿ya? Ya. Okay. Bernardino, te lo van a compartir por mail, el nuevo link. Entonces, bueno, el informe está articulado un poco con una pequeña presentación, ¿sí? Donde se describe el alcance del informe, ¿cierto? Que en realidad es elaborar las recomendaciones para los ministros de Salud y Hacienda. Se describen luego los integrantes de la comisión. Aquí lo primero que quería preguntarles es si estarían de acuerdo con, bueno, que en realidad yo creo que es lo que corresponde, incluir en una tablita aparte aquí a las personas que participaron como asistencia o que participaron regularmente en las mesas de trabajo, ¿sí? Que no forman parte de la comisión, porque si no nos quedan como no reconocidos, ¿sí? Ya. Dedito para arriba, o alguien no está de acuerdo, ya. Entonces aquí habría que agregar, lo voy a anotar por aquí. Camila, pregunta, la versión que está mostrando no está en el folder que compartiste, ¿cierto? Como para seguirlo en la pantalla 1. Ya. Si no Ya, todavía. ya, ¿Podría hacerlo en realidad? Sí. No, era para saber si no para poder verlo uno directamente mientras lo está ahí. Pero, Sí. Tranqui. Lo miramos Pero en la pantalla, ¿sabe? se ve bien, ¿Seguro? tranqui. Ya. No es para molestar. Entonces era por saber nomás de que si estaba muy perdido yo no estaba viendo en el folder nomás. Eso. No te preocupes. No lo subió todavía. Entonces, bueno, esto también hay un pequeño apartado que explica la estructura del informe, ¿sí? El informe finalmente quedó estructurado en 2 grandes secciones.
el resumen ejecutivo y las recomendaciones y el detalle del análisis de la información proporcionada por las instituciones que condujo a cada recomendación. Y a su vez, la segunda sección se divide en las recomendaciones que se desprenden de las sesiones regulares de la comisión, como ya les dije, y de las mesas de trabajo. Y a su vez, la sección de recomendaciones generales está estructurada en consistencia con las recomendaciones generales de la mesa de indicadores, ¿cierto? Que es usar este marco conceptual de la OMS de indicadores de estructura, proceso, outputs, outcomes e impacto, ¿sí? Entonces, esa es la estructura, se presenta muy a grande rasgo la estructura del informe. Luego, como habíamos comentado, hay una pequeña introducción que trata de enmarcar un poco la discusión del informe, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de la ley? ¿Cómo se determinan los diagnósticos de tratamientos con cobertura financiera? Que son temas que se revisan durante el informe, ¿sí? Estos son todos elementos sacados del cuerpo legal y los reglamentos que están asociados, ¿cierto?, a la determinación de las tecnologías con cobertura financiera, el tema de garantías, que pasa a ser importante en la evaluación de la calidad del programa, ¿cierto? El fondo para diagnóstico y tratamiento de alto costo, porque también tenemos recomendaciones que se desprenden de las sesiones regulares de la comisión que tienen que ver con materia de financiamiento, ¿sí? Y finalmente, un poco cuáles son las funciones concretas de la Comisión Ciudadana de Vigilancia y Control para tenerlas en cuenta a la hora de ver lo que sigue a continuación, que ya son las recomendaciones, ¿ya? De todas maneras, perdón, me faltó, está descrito el método de trabajo. Aquí lo que hicimos fue describirlo, lo que ya les había dicho, ¿sí? Aquí había algo que quería validar con ustedes, que un poco la forma de estructurar las recomendaciones que se desprenden de las sesiones regulares de la comisión, ¿sí?, hace que no vayamos a mostrar todos los antecedentes que necesariamente nos mandaron las instituciones que participan de la ley, ¿sí? O sea, en el fondo aludimos a algunos elementos de los que nos enviaron, ¿sí?, porque el objetivo no es hacer el análisis descriptivo, sino más bien formular las recomendaciones, y por lo tanto se seleccionan partes del material que permiten formular la recomendación, ¿sí? Pero me parece que la información que se solicitó es súper valiosa, y sería, me gustaría que pudiera estar disponible para consulta de la gente que lo quisiera. O sea, para mí el ideal sería poder publicar el informe, sí, que la gente viera las recomendaciones, pero si pudiéramos tener como estos elementos de análisis disponibles en la página web, ¿sí?, yo creo que sería un escenario ideal, ¿cierto? Porque incluso otras sociedades científicas, grupos de investigación, pudieran desprender sus propios análisis respecto de la ley, ¿cierto? Y de esa forma enriquecer un poco el trabajo de vigilancia, pero no sé si eso se puede por la privacidad que hay respecto de la información. Así que voy a ceder la palabra respecto de este punto. Estaba primero Gloria, perdón. ¿Está sin micrófono? Sí, Gloria. Ahora sí, aprovecho a saludar. No, muy corto. Se puede hacer, y aprovecho de hacer la pregunta a Joan, que tiene la mano levantada, hacer un repositorio con acceso, por así decirlo, restringido o regulado, de acuerdo a quienes sean los eventuales consultantes, porque una cosa son las instituciones y otras cosas personas en particular, empresas, laboratorios, no tengo idea, que quisieran tener interés en hacerlo. Entonces, si se puede hacer esa forma de regulación, yo sugeriría un repositorio con todos los respaldos que tuvo la CCBC para construir su informe. Eso.
Sí, precisamente por eso yo había levantado la mano. No estoy segura si podemos hacerlo tan abiertamente como lo habías planteado, Camila, inicialmente. Probablemente, como lo señala la doctora Ramírez, podría ser tener como un acceso limitado, pero lo tengo que ver con la división jurídica. Sebastián está de vacaciones y regresa el 27, así que es probable que para la próxima sesión yo ya pueda decirle si es que se puede disponibilizar y cuál sería la forma, ¿ya? Lo otro que sí quizás pudiese ser parte del informe es que ustedes incorporaran todas las solicitudes que hicieron. ¿Te acuerdas, Camila, que tú me mandaste un Excel con toda la información y que eso fue lo que fueron respondiendo cada uno de los organismos autónomos? Entonces, ustedes pueden señalar que esa fue la información requerida, cuáles tuvieron a la vista y cuál no, y que en base a esa información se construyó, y yo averiguo el tema de si es posible la incorporación como un repositorio en la página web. Me imagino que ustedes estaban pensando justo en el párrafo o en el link de la comisión. Así que lo veo con Sebastián y les cuento. Perfecto. Doctora Alba. Quería consultar, ¿sería conveniente, si es que se va a hacer eso, pedir autorización quizás a las entidades que enviaron la información de que esto pueda estar publicado, digamos, porque es una información propia de ellos? Entonces me parecería que a lo mejor corresponde, no lo sé. Y lo otro, Camila, yo creo que así como se agregaría algo integrante, sería súper importante agregar o agradecer en alguna parte a la gente que te está colaborando, a los expertos que están colaborando en este informe, porque creo que es súper importante y es muy valorable su trabajo. Sí, muy de acuerdo. Joan, ¿te quedó la mano levantada? Sí, se me quedó, la bajo ahora. Listo, sí. Joan, sí, yo creo que si se puede, deberíamos pedir autorización a los actores, ¿cierto? Y un poco ver cómo la forma, obviamente habría que ver la forma más adecuada de subirlo, ¿cierto? Porque hay algunos que ordenarlo un poquitito, y eso yo creo que se puede hacer. De hecho, uno mismo, a razón de cómo fueron las solicitudes, podría ordenarlo en una plataforma si tuviéramos los accesos. Pero sí, pero yo estoy de acuerdo con que se pida autorización. ¿Gloria? No estoy muteada, ¿no? No, te escuchamos. Ahora sí, ya. Sí, quizás, y agregar la consulta, ya que Joan le va a hacer la consulta, jurídica, no sé si en anexos poner solamente los títulos de las presentaciones que se realizaron de las distintas instancias. Eso pondría un marco, digamos, de la información que recabamos en términos de título, no así de contenido, y cumpliríamos un poco con tenerlo dentro del informe propiamente tal. Eso es otra sugerencia. Perfecto. Bien. Perfecto. Ok. Entonces, para seguir con esto, ya levantada esa consulta, ¿cierto? Aquí está descrito un poco el método que se usaron, el método que se utilizó para la elaboración de las recomendaciones generales y la recomendación de cada una de las mesas de trabajo, ¿sí? Por supuesto, como ya les comenté, la elaboración de las recomendaciones generales es consistente con las de la mesa de trabajo de indicadores, es decir, siguen una estructura análoga, y básicamente las recomendaciones basales trazan una línea base, perdón, las recomendaciones generales trazan una línea base respecto de lo que sería la primera evaluación con la información disponible, ¿sí? Nos falta un poco precisar, y yo creo que para eso va a ser importante el aporte de Elizabeth. Necesitamos saber si es que se trabajó algo más de lo que había propuesto Elizabeth en materia de la mesa de trabajo de indicadores, porque si no, lo que habría que hacer es estructurarlo a partir de lo que está disponible. En ese sentido, Joan, te quería pedir un par de antecedentes que nos faltan de la mesa de indicadores, ¿sí?
que es el levantamiento que se hizo con las agrupaciones, que ese no lo puedo encontrar en los correos, no sé si a mí se me perdió o sencillamente no estaba, que es el levantamiento que se hizo con los pacientes respecto del sistema de monitoreo propuesto y el que se hizo con la comisión. Voy a revisar y te lo mando durante el día. Perfecto, perfecto, porque ese sería interesante ponerlo como parte de lo que realizó la mesa de trabajo de indicadores, pero con todo falta confirmar si Elizabeth, ¿cierto?, desarrolló algo más en el contexto de lo que había sido el trabajo de esta mesa, ¿cierto?, que había sido un acuerdo de hace un par de sesiones atrás, ¿sí? Las recomendaciones, perdón, el método de trabajo de la mesa de trabajo de ética y conflicto de interés fue directamente extraído de la propuesta de la mesa, así que está descrito así tal cual, así también las recomendaciones, ¿sí? Así que ese apartado de tanto el método como las recomendaciones propiamente tal de esta mesa están listos, ¿sí? Falta el apartado de recomendaciones, no del método, porque el método quedó un poco, habría que revisarlo con Elizabeth, pero quedó descrito en este apartado en términos metodológicos, así que lo único que necesitaríamos realmente de la parte de indicadores, que lo podemos trabajar nosotros también, pero me interesa saber si es que Elizabeth tuvo algún avance para no duplicar esfuerzos, ¿ya? Luego, ya directamente en las recomendaciones, les adelanto, perdón, Gloria. Oye, sí, lo otro que quiero comentar es si en las recomendaciones, independiente de que estamos pensando en el foco que es al ministro de Salud y al ministro de Hacienda, quizás de las presentaciones hubieron falta de información, no porque no la entregaran a las instituciones, sino que porque no se está llevando, no se está registrando, no se está haciendo un seguimiento de una determinada información que es clave para el próximo informe del CCBC. Considerar ese punto también, por favor. Sí, eso yo creo que forma parte, de hecho aparece en la primera recomendación, ¿sí? De las sesiones regulares de la comisión, que en el fondo la base, o sea, perdón, no es la base porque en realidad hay más trabajo que solo eso, ¿sí? Pero de lo que se puede extraer de las sesiones regulares se conecta con las recomendaciones de la mesa de indicadores en términos de la brecha que hay en términos de mediciones, ¿cierto? Y de datos que se están siguiendo y que falta medir, ¿sí? En el fondo se hace como un guiño a eso en la parte de las recomendaciones generales para luego entrar de lleno en la parte de la mesa de indicadores, ¿sí? Así que, perdón. Entonces, y ahí yo les adelanto que en la parte de las recomendaciones propiamente tal, hemos ido avanzando, ¿cierto? Todavía nos falta, pero quería aprovechar esta sesión para plantearles algunas consultas. Todavía no tiene agregado los gráficos, porque eso se ve bien cargado de texto aún, ¿sí? Porque quiero tener todo el texto y luego ir metiendo los gráficos para formatearlos en ese momento, ¿sí? Pero en términos, las recomendaciones generales, como habíamos dicho, y basado en el marco conceptual de la OMS, se dividen en dos grandes grupos, ¿cierto? La capacidad que tiene el sistema de protección financiera para cumplir su objetivo, y por otro lado, el desempeño que tiene, ¿sí? En términos de desempeño es donde existe la brecha más grande en términos de medición, ¿cierto? Porque lo que habíamos visto es que un poco para recordar, los dominios de indicadores que están asociados a capacidad, ¿sí? Y los de desempeño, perdón, los que están asociados a capacidad son insumos y procesos, ¿sí? Y los resultados en términos de los outputs del proceso, ¿sí? Y en el desempeño están los indicadores de outcomes y de impacto, ¿sí? Que se acuerdan que en sesiones previas de la comisión nos vimos ya que no teníamos información sobre esos indicadores, por lo tanto, en indicadores de desempeño es donde tenemos la brecha más importante en términos de medición, ¿sí? Pero en términos de capacidad es donde más podemos decir cosas, ¿sí? Y es probablemente donde se ha centrado
la discusión de la comisión en sus sesiones regulares, desde lo que yo pude recoger, ¿sí? Desde lo que pudimos recoger, ¿sí? Entonces, cuando pensamos en la capacidad del sistema de protección financiera, por eso tengo abierto aquí el navegador, ¿cierto? Tenemos indicadores que son, o los dominios que vamos a estar viendo son insumos y procesos, financiamiento y prestación de servicios, ¿sí? Perdón, y además los resultados, ¿sí? Si miramos los insumos y procesos que establece la ley, que esto es principalmente, se hizo un análisis del marco normativo de la norma, perdón, de todo el sistema, del sistema de protección financiera en general, ¿sí? Y aquí, esta recomendación, con la que parte las recomendaciones generales, nunca la hemos conversado, pero fue algo que es lo primero que quiero validar con ustedes, porque creo que se desprende de la discusión que hemos tenido en relación a los indicadores y que es importante medir impacto, y que además que creo que es algo que también se desprende del trabajo que hasta ahora había estado haciendo la Oficina de Coordinación de la Ley Ricarte Soto, ¿sí? Que es que la ley, ¿cierto? El marco normativo de la ley apunta a generar un sistema de protección financiera, ¿cierto? Y los resultados que se miden en torno a eso cumplen, ¿cierto? Es decir, hay un sistema de monitoreo del sistema de protección financiera propiamente tal, ¿sí? Pero las recomendaciones internacionales apuntan a que cuando evaluamos sistemas, ¿cierto? No solamente veamos si se cumplen la protección financiera, que por supuesto está asociado al objetivo del sistema de protección, sino que además veamos los resultados, los desenlaces de esas cohortes de pacientes, ¿sí? Entonces, aquí en gobernanza, armonización y coherencia del sistema de protección financiera, lo que pensábamos era un poco claro, que en realidad hay coherencia en el marco normativo de la ley, ¿sí? Del sistema de protección financiera. Sin embargo, pareciera ser que falta incorporar en el proceso de la ley la evaluación de los desenlaces y el impacto que tiene en términos de resultados sanitarios el sistema de protección financiera, ¿sí? Esto, yo sé que Joan me va a decir que no estaba dentro de los objetivos de la ley, ¿sí? Porque lo hemos conversado antes, ¿sí? Yo no es que quiera hacer majadera con esto, pero me parece, y quizá no, quizá yo me equivoco, pero claro, pero me parece, y esto tiene como dos, en realidad la recomendación es cortita, pero tiene como dos grandes derivadas. La primera es que es importante medir resultados de lo que estamos haciendo, ¿sí? Y la segunda es que, y que no es tan obvia, ¿cierto? Es que yo personalmente creo que si la evaluación de desenlaces no se incorpora como en el proceso de la ley, es difícil que efectivamente se haga. Y dicho eso, si es que no se incorpora con algún nivel de utilidad en el proceso de la ley, es difícil que se haga también, ¿sí? Por eso, esta recomendación, que no la hemos conversado nunca, pero se desprende del análisis del cuerpo normativo y lo que hemos estado discutiendo, es que el monitoreo de los resultados de salud debiera ser parte formal del proceso, ¿sí? Particularmente podría ser incorporado en el contexto de la reevaluación de las prestaciones priorizadas, ¿sí? Y esto sí que es una baja que no hemos conversado, que se ha dejado entrever, pero que no lo hemos conversado formalmente nunca, creo, que podría facilitar, o sea, que en el fondo la reevaluación de las tecnologías con sus resultados en el tiempo podría permitirnos revisar las condiciones de pago de los tratamientos en términos de sus desenlaces en salud. Que entiendo, y esto es algo que quería conversar con Joan y con esto termino, que hoy día no me queda claro que tengamos acuerdos de riesgo compartido, que es la puerta que abre la ley, basados en resultados en salud, ¿cierto? Y esto podría permitirnos generar eso, ¿sí? Me salió súper largo, pero en este punto nos dimos hartas vueltas, y por eso yo creo que es de los puntos más importantes y que menos hemos conversado realmente. Entonces ahora sí doy la palabra. Joan. Sí, no, Camila, estoy súper de acuerdo con incorporarlo. De verdad que, si bien es cierto, no lo habíamos conversado, creo que es
una de las cosas más relevantes, porque si bien es cierto, hemos hablado siempre de hacer seguimiento y evaluación, no está descrito en ninguna parte. De hecho, en las funciones de nuestra oficina no está descrito tampoco que llevemos la medición del impacto, ni tampoco el monitoreo de las garantías, ni financieras, ni garantías de oportunidad. Así que me parece súper bien que esté descrito. No sé si pudiésemos incorporarlo en la ley. Ustedes saben que hacer estas modificaciones legales son de largo aliento, pero sí pudiésemos incorporarlo en alguna de las decretos que regulan la RICARTE, que también son decretos que nos van orientando y que pudiese dar esta función establecida de una u otra forma. Así que me parece súper bien que lo incorporemos, Camila. Perfecto. Joan, hay una duda antes de seguir dando la palabra. Yo en las funciones de las instituciones aparecía en la de ustedes evaluar ver el impacto para los beneficiarios. Eso entonces no está definido por norma, sino que es algo que hacen. Sí, no, recuerda que nosotros tenemos una resolución que determina cuáles son las funciones de cada uno de los departamentos del ministerio, y en esta resolución no aparece esta función específicamente. Nosotros lo incorporamos en un manual interno que hicimos, que es como de las cosas que nosotros hacemos, pero que no está legalizado o normado que deberíamos hacer. Por eso nos cuesta tanto hacer algunas de las cosas, porque no tenemos un marco normativo de respaldo, y lo hacemos porque sabemos que lo tenemos que hacer y porque nos interesa hacerlo, y porque fue una de las líneas de trabajo que cuando con Tamara empezamos a tomar el departamento, definimos que íbamos a trabajar con harta prioridad, pero claro, no tenemos el respaldo regulatorio que nos dé esa función. Si quieres, yo te puedo hacer llegar el documento, la resolución que da las funciones de este departamento, y en verdad son súper dirigidas a solo la construcción de los nuevos decretos y no al monitoreo, ni al seguimiento, ni a ese tipo de ámbito. Perfecto, perfecto, listo, para reestructurarlo entonces en función de eso, porque eso, claro, aparecía entre las funciones de las instituciones, pero de los participantes de la ley, pero claro, pero no está definido formalmente. Perfecto. Ahora sí, Gloria, parece que tenía levantada la mano primero. Sí, mira, dos cosas. Primero, en honor a la historia de la ley, obviamente nace en marcha que la convoca don Ricardo Soto, y que básicamente decía a lo más clave y dramático que existía en ese minuto, que no tenía financiamiento un determinado número de enfermedades, y él lo vivía personalmente. Pero yo creo que a la luz de el marco legislativo, de la historia que estamos recorriendo hoy día, del futuro que tiene probablemente el modelo de salud a instalar en Chile, no podemos dejar de pensar en evaluación de tecnología sanitaria, y en ese sentido no hay evaluación que no corresponda a hacer los cruces de eficiencia, efectividad, costo-efectividad, y por lo tanto no nos debiera bastar, ojalá que pudiera hacerse desde el punto de vista del decreto, como dice Joan, que sería una vuelta corta mientras tanto, sería una solución el ciclo corto, porque el ciclo largo ya lo creo que la vuelta por el legislativo y todo lo demás, podríamos quedarnos entrampados mucho tiempo. Pero absolutamente de acuerdo contigo, Camila, de plantearlo como una de las problemáticas de seguimiento, porque el seguimiento a secas de que me den el fondo para comprar el kilo de pan no basta, porque nosotros tenemos que entrar a ser más finos, y además porque es probable que la marraqueta vaya cambiando a lo largo del tiempo, y a lo mejor, no sé, hay otro medicamento que es mucho más efectivo y que nosotros vamos a demorarnos mucho en hacer ese cambio, porque son con las limitaciones que hoy día hay. Así que tiene que ser un proceso dinámico y que esté siendo llevado de manera adecuada y con las herramientas que hoy día tiene las políticas sanitarias. Eso. Perfecto. Juan Francisco parece que estaba. Sí.
Oye, sí, a mí me parece que claramente es un punto fundamental de lo que debiera ser, así como yo entiendo, una comisión de vigilancia ciudadana, que es el tema del pronóstico. Ahora, y cómo está redactado, y corrígeme Camila si fue la intención o es un tema de comprensión de lectura nomás, me parece que está muy orientado en el fondo, a evaluar la efectividad del sistema de protección financiera. Yo no sé si como Comisión de Vigilancia Ciudadana debería estar redactado más en la evaluación de la respuesta de los pacientes a los tratamientos, una cosa más mundana, si se quiere, más práctica, más sencilla, no sé si y ahí de nuevo, corríjanme, no sé si es nuestra función como Comisión de Vigilancia Ciudadana preocuparnos que el sistema de protección financiera funcione, porque los pacientes estén mejor, no sé si me explico. Y eso para la redacción me parece que debería importar. Ahora, en ese punto, de hecho, aprovecho de pasar el réglame, es una de las cosas que precisamente vamos a discutir en este viaje con un grupo de personajes en Boston que se dedican específicamente y que han planteado el tema de la modificación de la ley de drogas huérfanas gringa, que lo que hace es aprobar drogas de alto costo con un bajo nivel de evidencia en comparación con otras drogas de uso masivo y sin exigirle a las compañías que publiquen esa evidencia bajo ciertos estándares en el tiempo y que además no les fijan precios. Lo peor de eso es que determinan los precios para el resto del mundo y lo que se fija por la FDA en Estados Unidos determina lo que nosotros en Chile compramos o lo que tienen que comprar en Haití. Entonces, hay una discusión a nivel global en la que no sé si tengamos que meternos, creo que no, pero que sí tiene que ver con lo que uno podría hacer como en la realidad local. Aquí, ¿a qué me refiero? Para ser súper práctico. O sea, en el sentido de poder establecer no solamente una forma de monitorizar a los pacientes en el seguimiento, eso suena de toda lógica, que si estoy gastando $100.000 en un tratamiento, me gaste 5.000 en ver cómo el paciente responde, suena razonable. Pero más allá de eso, es también establecer que si no hay un nivel de evidencia suficiente de que el tratamiento funciona para X y este otro X, entonces que ese tratamiento tenga la posibilidad de salir del listado. Y eso, evidentemente, es una opinión y una postura súper conflictiva con las mismas agrupaciones de pacientes y para qué dice con la industria. Entonces, yo creo que es un tremendo tema en el que yo creo que tenemos que meternos, no sé cómo, pero creo que, al menos así como está redactado, me parece que debiéramos enfocarlo más en el tema del outcome de los pacientes, más que en si o además de si el sistema de protección financiera funciona o no. Pero eso, tremendo tema, yo creo que hay que tratar de abordarlo y redactarlo de una manera adecuada para que quede acorde a lo que como comisión nos debemos. Me parece que ese es el centro. Bien. Un poco antes de dar la palabra, voy a volver a revisar la redacción porque la intención era justamente esa, los desenlaces de los pacientes asociados a cada una de las indicaciones, y por eso hace un poco el guiño a los acuerdos de riesgo compartido, ¿cierto? Porque la ley abre la puerta a los acuerdos de riesgo compartido basados en resultados, ¿sí? En acotar la incertidumbre asociada a los resultados de los tratamientos, ¿sí? Con medición en el mundo real. Entonces, es curioso, es tremendamente llamativo que la ley no tenga un sistema de monitoreo de resultados, ¿cierto? Que el sistema que el sistema de protección financiera no tenga una herramienta formal de monitoreo de resultados, considerando que establece como mecanismo contractual los acuerdos de riesgo compartido, ¿cierto? Que necesitan medición de resultados para ver eso. Así que voy a revisar la redacción para que quede mejor reflejado eso, ¿sí? Bien. Quizás extenderme un poco porque aquí traté de ser súper sucinta y dejarlo todo bien chiquitito, y quizás ahí se perdieron algunos elementos de la argumentación, pero me queda clarísimo. Perdón, doctor Vial. Sí, gracias Camila, estoy totalmente de acuerdo con lo que tú propones. De hecho es lo que decía Juan Francisco, que tú estás planteando, que además de la monitorización financiera se haga una monitorización y una evaluación de los resultados en salud, tal como está puesto ahí. Yo también creo que la forma en que tú lo dijiste es más clara que como está redactado. Es decir, si uno propone evaluar los desenlaces o resultados de las cohortes de pacientes y el impacto en su salud, queda súper claro.
Y parecido a lo que planteó Juan Francisco, yo creo que las salidas de esta monitorización es bien difícil que queden claras. Es decir, ¿qué se va a hacer con eso, con esa vigilancia o con esos resultados? Una vez que, por ejemplo, se demuestre que obviamente muchas cosas van a demostrar que son muy efectivas, que le han cambiado la vida a los pacientes y que tienen un impacto importante tanto en su salud como en su bienestar, y van a haber otras en que los resultados van a ser tal vez más grises y difíciles de evaluar, y otras que definitivamente vamos a ver que no tienen impacto. Entonces, bueno, a lo mejor hay que dejar abierto en este momento, dado que no está en la ley, específicamente que nosotros podamos tener una salida ante la evaluación. Yo creo que igual es muy importante tener esa monitorización y ese diagnóstico. Bien, ahí un poco para someterlo a consideración de la comisión, antes de... Ah, no, era la última palabra que me quedaba, parece. O Felipe, ¿tú tenías levantada la mano o no? Sí, Parece que Miriam. Sí, no, era la misma línea de lo demás, por eso bajé la mano. Está todo correcto. ¿Quién tenía la mano? Y Miriam parece que había pedido la palabra. Sí, bueno, es relacionado con lo mismo. Mira, cuando la enfermedad de Gaucher tenía solo un tratamiento y después cambiaron, la idea era monitorear y ver si el medicamento nuevo era efectivo para los pacientes o no. Pero el problema es lo que está diciendo ahí el doctor Cabello, el doctor Vial, que en realidad, o sea, yo creo que para saber si realmente es efectivo el medicamento, si le está haciendo bien, tiene que haber un monitoreo, tiene que haber un seguimiento, que lamentablemente puede decir el ministerio que sí, pero no siempre lo hay. Hay pacientes que nunca o sea, que no le han hecho exámenes por mucho tiempo. Entonces, es que de verdad lo que se propone que se haga. Porque, por ejemplo, eso de que iban a monitorear si realmente era efectivo el cambio, nunca se hizo, nunca, jamás. O sea, hay pacientes que se sienten mal, claro que ahí también hubo intervención de que tal vez de las mismas compañías, de que los pacientes se empezaron a sentir mal desde el principio, o sea, de no haber tenido mucho tiempo el medicamento, pero otros que realmente hasta hoy se sienten mal. Entonces, si no hay un seguimiento, si no hay un monitoreo, ¿cómo vamos a saber eso? Si realmente es efectivo el medicamento para el paciente. Yo creo que es muy importante que si eso está ahí, se cumpla, porque la verdad es que muchas de las cosas de las que se dicen en un papel jamás se cumplen. Yo creo que eso es súper importante, que lo que se diga ahí y que estas indicaciones de verdad se cumplan. Sí, eso era. Gracias Miriam. Sí, yo también estoy de acuerdo que es difícil que por más que queden escritos que uno busque que se cumplan, ¿cierto? Gloria, ¿levantaste la mano ahora? Sí. Bien. Sí, es que vuelvo a una cuestión que Chile se lo debe y se lo debe hace rato respecto de las políticas sanitarias. Si no entramos a través del Ministerio de Ciencias y Tecnología, a través de ANID, y que se monte realmente, y me alegro mucho que Camila vaya a España precisamente y la veo integrando ese sueño que es que tenga Chile una agencia de evaluación de tecnología sanitaria, porque no es posible que el Estado esté poniendo dinero en la creencia que un determinado medicamento, porque nos llega la información de los laboratorios en primer lugar, de que tiene determinada eficiencia con genes distintos, con población distinta, con todo lo que ustedes quieren que hay que evaluar. Entonces, lo primero que hay que, antes de que uno haga algo en lo doméstico, antes de ir a ver cuánto me cuesta X producto, yo tengo que saber de qué calidad es aquel producto. Entonces, en esto hay metodología y no podemos seguir dilatando estos apoyos cuando justamente en este marco de la ley Ricardo Soto estamos en lo que decía el doctor Cabello, estás en un mundo de frontera.
piense que si están discutiendo eso a lo que él va a esta reunión hoy día, es porque la cosa está cambiando. Así que las drogas huérfanas están en una situación dinámica, pero que a nosotros nos llega la ola, nos llega el tsunami varias, pueden ser hasta décadas después. Así que en ese sentido yo creo que dentro de la recomendación, Camila, no sé cómo te la puedes arreglar, pero tú que lo tienes muy claro y muy consciente, hay que poner algo en este sentido. Esta es una necesidad plena que tiene estas terapias que siempre van a estar en el límite, en la situación de frontera entre que es una droga emergente, que no le sabemos totalmente su efectividad, y por supuesto la costo-efectividad en América Latina siempre va a ser altísima. Entonces necesitamos tener esos respaldos, y por lo tanto tiene que haber método aquí. Tiene que haber método, el método no está. Lo que se queja Miriam es real. Eso. Bien, sí, muy de acuerdo. Entonces, un poco para consensuar este punto, me queda claro que estamos todos de acuerdo con la importancia y quizás darle más cabida y triangular mejor el tema del sistema de monitoreo, ¿sí? En términos de la coherencia del sistema de protección financiera, ¿sí? Ahora, hay una cosa que me parece que puede que, y profundizar un poquito más respecto de este punto. Hay una cosa que no me queda claro que estemos de acuerdo, ¿sí? Y entonces lo voy a repetir un poco para recoger sus impresiones, ¿sí? Yo personalmente yo creo que que tenemos, o sea, que si uno dice, si uno establece dentro de las funciones de un organismo que tiene que implementar el sistema de monitoreo, es probable que no se haga, ¿sí? Si uno lo incorpora en el proceso de la ley, siento que es más probable que se haga, ¿sí? Pero si el resultado de esa evaluación se usa de alguna forma, lo más seguro es que se haga, ¿sí? Eso es un poco mi impresión respecto de cómo, porque yo podría hacer una recomendación abierta respecto de es necesario tener un sistema de monitoreo, ¿sí? Pero yo sé que si digo es necesario tener un sistema de monitoreo, si se dice ya que existe un sistema de monitoreo, es probable que no ocurra, ¿sí? Creo que la probabilidad más alta de que ocurra es si se dan esas dos condiciones: que esté incluido en el proceso de la ley y que el resultado de esa monitorización se use para algo, ¿sí? Yo creo que estamos un poco lejos de que se use. Voy a desechar ese argumento, pero me parece que la ley, por cómo está armada en materia de cómo se deberían armar los contratos en la parte de riesgo compartido, deja pie para que uno pudiera decir, mira, este resultado hay que evaluarlo y hay que revisar las condiciones de pago, por ejemplo, ¿cierto? Que es básicamente lo que hemos estado conversando. O sea, yo miro a nivel individual o poblacional si es que el desenlace que se reportaba en la literatura se cumple en el tiempo, y si se cumple, perfecto, seguimos pagando lo mismo, ¿sí? Pero si no se cumple, se revisa la condición de pago, ¿sí? Entonces, yo sé que estamos de acuerdo con que se incorpore el proceso, la monitorización a la ley, al proceso de la ley. Ahí creo que estamos de acuerdo, pero no me queda claro que estemos de acuerdo con la segunda parte todos, ¿sí? Con que sería bueno que el resultado de esa monitorización se usara para revisar los acuerdos de pago o las condiciones de pago de los tratamientos. Entonces ahí les pido, si alguien no está de acuerdo, que me diga, porque lo retiramos entonces del enunciado, porque es un punto súper importante. Camila, Díganme. el doctor Vial tenía la mano levantada antes que yo. Sí. Está sin volumen. Ah, lo perdí. Ahí está. Joan, sí, dale. Yo, como dije antes, apoyo que se mantenga esa recomendación, pero se me quedó la mano arriba, así que dale tú, Joan.
Gracias, doctor. Sí, lo que pasa es que un poco, a lo mejor no entiendo bien el concepto, Camila, de lo que tú estás planteando, pero básicamente los mecanismos de riesgo compartido en este minuto son bien difíciles de poder hacer gestión. ¿Por qué? Porque lamentablemente en Chile nosotros utilizamos la ley de compras que regula todo lo que tiene que ver con las compras que realiza Cenabás. Y en esa ley de compras tenemos varios límites. Y entre esos límites hay algunos que son un poco, pasan por sobre los mecanismos de riesgo compartido que hoy día nos están ofertando algunos proveedores. Hemos avanzado, de hecho estamos en una mesa de trabajo conjunta con Cenabás y FONASA para poder implementar los mecanismos de riesgo compartido que en algún minuto los proveedores señalaron respecto de sus productos. Lamentablemente, en la actualidad, yo voy a ser súper sincera, los mecanismos que se han ofertado no se han utilizado. De hecho, creo que tenemos solo un proveedor que se está utilizando los mecanismos que han señalado, pero en general lo que ofrece el proveedor es dar o muestras gratis o de tanta compra no le cobro esto. Y eso actualmente va en contra de la ley de compras. Tuvimos que tener una reunión con Mercado Público, con Chile Compra, perdón, hicimos hartas instancias para poder evaluar cómo estaban actualmente las definiciones, y ahí la persona de Chile Compra nos señaló que claramente, si bien es cierto el marco normativo regular es lo que regula la ley de compra, nosotros tenemos otra ley que es la ley Ricarty-Soto que nos permite poner como en un anexo que específicamente para esta compra se va a permitir esto X. Y eso es lo que hemos avanzado. Pero a pesar de que nosotros encontráramos que un medicamento no ha sido lo suficientemente eficiente, nosotros no podemos dejar de garantizarlo. Legalmente eso no se puede hacer. Lo único que pudiésemos hacer es darle cobertura por otra vía, pero si yo ya lo garanticé para un grupo de personas, todos deben tener acceso de una u otra forma a ese medicamento garantizado. Pucha, el Seba no está, él diría cuál es el nombre de la ley, pero como por el bien mayor de los pacientes y por todo lo que regula la ley, si yo tengo algo garantizado, aunque sepamos que no es efectivo y es ilógico y todo lo que ustedes me puedan decir, pero no puedo dejar de garantizarlo. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, aunque encontráramos que algo no es eficiente, no podríamos dejar de garantizarlo o no podríamos exigirle alguna otra cosa que no sea lo señalado en el primer contrato. ¿Ya? Eso. Perfecto. Yo creo que, gracias Joan, me parece que esto igual sería bueno preguntarle a Sebastián porque claro, porque lo que aparece en el reglamento de la ley, perdón, en la norma técnica de la evaluación científica de la evidencia, es que el contrato se arma en la evaluación y la misma norma técnica dice que en el fondo ese contrato se puede utilizar luego, ¿cierto? O sea, en el fondo como que la norma tiende a condicionar, ok, yo hago la evaluación con este mecanismo, ¿cierto? Con este mecanismo contractual, pero después si no lo uso no sirve de nada que lo haya considerado en la evaluación. Entonces eso me gustaría... Camila, es que solo para aclarar, el contrato no es que se haga el contrato, es que Claro. se le pide al proveedor que informe cuáles van a ser las condiciones de venta y esas condiciones de venta posteriormente tienen un nombre específico, pero son obligatorias. Si yo digo que lo voy a vender a 10 pesos, debo venderlo a 10 pesos y con todas las condiciones que yo haya ofertado. Eso nosotros lo hacemos y se respeta y debido a eso hemos podido respetar en la gran mayoría de los medicamentos y de los insumos los precios máximos industriales. Pero, como te mencionaba, había una gran problemática legal respecto de poder utilizar el tema de los mecanismos de riesgo compartido porque nosotros no podíamos recibir, y ustedes saben que eso está normado, no podíamos recibir muestras gratis, que es la gran mayoría de los riesgos compartidos que hoy día están ofreciendo los laboratorios. En esta evaluación que se está haciendo ahora de estas 29 alternativas terapéuticas, se les está pidiendo ampliar los mecanismos de riesgo compartido y no solo ofrecer muestras
muestra un número gratis, sino que más bien ofrecer descuentos o valores por más de una compra, un valor menor, y eso sí se puede hacer. Pero recién ahora retomamos ese tema y lamentablemente, claro, pues no se había implementado. Además, lo otro es que normalmente los laboratorios no te ofrecen mecanismos de riesgo compartido. Nosotros tenemos un archivo y creo que son 3 o 4 laboratorios que ofrecieron algún mecanismo de riesgo compartido. Ellos lo que hacen es más bien trabajar con el precio. Ofrecer un precio mucho más favorable para los beneficiarios de la ley, más que ofrecer mecanismos de riesgo compartido. ¿Ya? Igualmente, Tamara me señaló algo que yo no les había dicho delante, y es que efectivamente, si encontráramos algún medicamento que produce daño en los beneficiarios, lo que tenemos que hacer es ofrecer alguna alternativa terapéutica, pero así todo tampoco lo podemos dejar de garantizar. ¿Ya? Es como legalmente no podemos hacerlo debido a que ya si tuvo la garantía una vez, es como garantía, derecho adquirido, así se llama, derecho adquirido. Sí, así que eso, entonces me hace un poco de ruido, a lo mejor no entendí bien cuál era la propuesta, pero a lo mejor que en base a la evaluación, como unamos a los mecanismos de riesgo compartido, creo que a lo mejor pudiésemos unirlo al precio, pero también es algo que nos deja un poco amarrados, porque nosotros mismos señalamos que el precio que ellos nos ofertan en la evaluación es el que vamos a considerar. Entonces, ahí es un poco difícil. Eso. Bien, Hola, Camila. Perdón, adelante. No, quiero hacer solo un comentario, que junto con saludarlos, hace rato que yo no me conectaba, así que aprovecho de saludarlos a todos. Lo que dice Joan, yo creo que ustedes pueden recomendar en el monitoreo agregar temas del precio, pero tenemos otras limitantes que no son solo de la ley. O sea, como decía Joan, es la ley de compras. Nosotros en Chile no tenemos regulación de precios ni leyes de fijación de precio. Por lo tanto, también hemos tenido problemas, por ejemplo, cuando los proveedores nos ofertan un precio en la evaluación, al siguiente contrato, a la renovación de contrato, eso queda obsoleto y pueden ofertar otro precio, y ahí hemos tenido problemas con que exceden el precio máximo industrial, con que son monoproveedores y entonces nos pueden exigir, nosotros, el precio máximo industrial es una limitación para nosotros, que nosotros no podemos comprar, pero no es una limitación para el proveedor que pueda ofertar por sobre o bajo ese precio. Entonces, yo creo que pueden hacer las recomendaciones, que podemos evaluar condiciones de venta, todo lo que ustedes quieran. Pero ojo que no es solo la recomendación con la ley Recarte Soto, sino que tenemos todo un sistema de adquisición y de fijación de precios en Chile que no nos permitiría hacer estos cambios ni regular o poder realizar estas recomendaciones que ustedes hacen. Entonces, a lo mejor creo que hay que tratar de hacer recomendaciones específicamente a la ley, a la implementación de la ley y a la ejecución de la ley para que las podamos hacer, si no, se queda en una recomendación muy, muy abstracta. Bien. Gracias Tamara. Justo lo que queríamos levantar, así que muchas gracias, y gracias Joan por toda la información. Yo creo que era justo lo que queríamos saber. ¿Tenía levantada primero la mano Gloria o Juan Francisco? Sí, mira, justamente yo creo que aquí, como Joan va a hacer la consulta jurídica, es darle todos los marcos a los cuales se acogen los laboratorios para este efecto. Entre otras cosas, hay una consideración especial a la ley de donaciones cuando es un producto nuevo y le pueden otorgar unas terapias gratis, entre comillas, a determinado número de pacientes, pero en el fondo es para instalar, abrir la puerta, digamos, a un nuevo producto. Así que yo creo que hay varias, las variables son varias y más allá de la ley Recarte Soto. Eso por un lado, yo creo que ese debería ser un acápite jurídico que te lo hagan llegar, porque es súper importante observarlo. Y lo otro que quería decirte, que estando totalmente de acuerdo en lo que planteas, Camila, es, no sé si debiéramos ir un paso más allá en decir, ¿dónde se implementa esto? ¿A quién lo vas a tener como dueño de casa? El punto focal es FONASA, por ejemplo, porque dado que tanto la MLE como la modalidad libre elección
¿qué es lo que, o sea, el brazo armado que FONASA tiene a través del arancel de prestaciones es poderosísimo, o sea, tanto para el diagnóstico como para el tratamiento. Entonces, yo no sé si ese debería ser el punto focal donde se pueda seguir, hacer este monitoreo sin perjuicio que coparticipen en un equipo más entes, o lo planteo como pregunta a la mesa, ¿no? Eso. Pero creo que es importante no dejarlo en el aire, sino que insinuar, sugerir o comentar al respecto. Bien, sí. Juan Francisco, perdón. Sí, cortito. Oye, respecto al tema de donde partió tu pregunta, en el fondo, si incluir o no incluir el tema riesgo compartido en nuestra recomendación. Yo claramente no entiendo el concepto, completamente el concepto comercial del riesgo compartido y todas las implicancias que eso tiene, pero lo que a mí me toca ver como clínico es que por riesgo compartido lo que uno ve es que finalmente se paraguas acepta cualquier cosa, y muchas estrategias que finalmente son más que riesgo compartido, fidelización de pacientes. Ejemplo, en enfermedades lisosomales se le llama riesgo compartido, o así por lo menos me han dicho, una negociación en que se permite que el laboratorio que vende, que se adjudica la venta de ese tratamiento, se encarga de financiar la infusión domiciliaria. Y eso implica que una enfermera con el logo laboratorio y con folletos de laboratorio semanalmente ve al paciente. Eso no se llama riesgo compartido, eso es fidelización de pacientes, para que cuando el paciente no se sienta bien con ese tratamiento no pueda pedir, comillas, cambio a otro. Entonces, yo creo que aquí va mi comentario más allá lo pongo como ejemplo para decir que vuelvo a lo que decía antes. Yo no sé si es función nuestra como Comisión de Vigilancia Ciudadana proponer alternativas a las soluciones. Yo creo que nosotros tenemos que hacer ver el problema y eventualmente podríamos poner como ejemplo revisar el tema de riesgo compartido o eventualmente otras soluciones que se puedan implementar. Yo creo que la reacción, viendo tu pregunta original, creo, por tanto, dando ese ejemplo que no sé si es muy tonto, pero lo pongo porque es lo que a mí me toca ver, me parece que, la reacción debe ir así, finalmente. O sea, nos preocupa el tema, las soluciones pueden ser varias, por ejemplo, esta. Y respecto a lo segundo, el tema del dejar de garantizar, que es un tema que a mí me interesa mucho, que tiene que ver con lo que hablamos antes, y que lo hemos discutido con Sebastián, por lo opuesto, por el tema de las demandas que recibe el Estado por indicaciones de tratamientos que no están en la RICARTE. Y ahí lo que los tribunales, al menos hasta ahora, han dado como argumento es la indicación médica. Y en ese sentido lo hemos hablado con Sebastián, y es algo que en los protocolos nosotros hemos intentado poner en el lisosomal, y esto es un tema que con la Miriam lo hemos hablado infinidad de veces, que tiene que ver con que cuando los protocolos, eventualmente, los protocolos clínicos de la ley RICARTE-Soto establecen que si no se cumplen ciertas condiciones en el paciente, o el paciente llega, por ejemplo, un paciente con mucopolisacaridosis, termina en un estado vegetativo persistente, entonces debiera abrirse la posibilidad de que el tratamiento se suspenda. Y esto lo menciono por un caso particular que nos pasó, en que un paciente con mucopolisacaridosis estaba en estado vegetativo persistente y el médico que quería suspender el tratamiento me dice, en el protocolo no aparece. Luego yo no puedo, y yendo al argumento que recién se discutía, yo no puedo suspenderlo porque la ley no me lo permite. Y nosotros logramos poner en el protocolo ese tema, que el médico puede suspender si el paciente con mucopolisacaridosis está en vegetativo persistente. Y pueden haber otras indicaciones, deterioro en su calidad de vida, empeoramiento de parámetros clínicos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero voy a que probablemente eso se pueda resolver, el tema de la indicación, no indicación, al menos hoy día, de nuevo, desde el punto de vista también legal, con una indicación médica más que con una modificación de la ley. Eso eventualmente también es un tema que complejísima el problema, no lo resuelve, pero al menos abre una ventana a ese tema del dejar de indicar. Eso. Gracias Juan Francisco. ¿Me queda Felipe o...? Sí, sobre la misma línea, lo que no se ocupa de la ley no sirve. Si la ley dice que podemos negociar con los laboratorios, si podemos estructurar eso, y no se está haciendo, es buen momento de empezar a hacerlo. Eso creo que es un buen consejo. O sea, si no entendemos lo que es riesgo compartido, o el riesgo compartido no es lo bastante eficiente, así lo dice la ley, debería estructurarse de cuál es el riesgo compartido que necesitan los pacientes para recibir la mejor atención, y obviamente mejorar la calidad de la atención en el medicamento. O sea, lo que yo siempre pienso es cómo aumentamos la cantidad de pacientes que accedan a la ley RICARTE-Soto, porque ese era el objetivo de la ley, que se acabaran
las rifas, los complementos, ¿cierto? Entonces, mi pregunta siempre va a ser, como paciente, es cómo yo ingreso más medicamentos a la ley y esos medicamentos le hagan bien a mis pacientes. Entonces, mi primer pensamiento es que si la ley me dice que tengo donaciones, que tengo el riesgo compartido, que tengo una serie de herramientas, y esas herramientas no están siendo ocupadas, entonces este es el momento en que nuestra comisión debería decir, recomendamos que se empiecen a ocupar esas herramientas en una estructura que sea de beneficio para el paciente. Entonces, si el riesgo compartido puede hacer que un paciente que no estaba entrando por falta de financiamiento logre entrar, creo que es un buen método que nosotros deberíamos aconsejar, o como decía la doctora Ramírez, si un laboratorio va a hacer una donación genérica del 50% de los productos, también puede ser interesante para hacer el análisis previo a la entrada y así poder llegar a más pacientes. O sea, yo creo que el espíritu de la ley siempre es cubrir a la mayor cantidad de población, con los mejores tratamientos disponibles, ¿cierto? Y después vamos a hablar de la investigación, que creo que va a ser el tema que va a ser el próximo año de la comisión, ¿cierto? El siguiente informe. Entonces, yo creo que eso es súper importante tenerlo en la mesa. No estoy de acuerdo con Tamara de que no es algo que debamos conversar. Yo creo que lo que se escribe genera ideas, genera discusión, y creo que esta comisión está llevada o mandada a hacer esa idea y escribir esa recomendación. Eso, gracias. Entiendo un poco para circunscribir lo que se ha discutido es que quizás son dos problemas distintos, ¿sí? Yo los separaría de plano, ¿cierto? O sea, un tema del monitoreo y lo otro es que realmente hoy día estemos usando los acuerdos de riesgo compartido como herramientas que permitan mejorar los resultados de los pacientes y mejorar las condiciones comerciales de los tratamientos, ¿sí? ¿Les parece quizás generar una recomendación en que se usen y que se usen adecuadamente, quizás que se reglamente el uso de los acuerdos de riesgo compartido y se revise que la normativa asociada finalmente, que eso me parece que se desprende que es la piedra de tope, y lo establezcamos como recomendaciones separadas, es decir, no conectar el monitoreo con el tema de acuerdo de riesgo compartido, sino que separarlos y dejarlo como recomendaciones separadas. Bien. ¿Alguien no está de acuerdo? ¿No? Ok. Entonces, después de esta amplia discusión, pero este era el punto más importante, yo creo, sí, el tema del monitoreo, yo creo que es la punta de lanza un poco del reporte, es una de las puntas de lanza del reporte, ¿cierto? Por supuesto, el tema de conflicto de intereses también, y ética, ¿sí? Y los dilemas éticos. Ahora, el segundo punto tiene que ver con el tema de financiamiento, ¿sí? Un poco porque tenemos hasta las 11:30, ¿cierto? Sí, entonces vamos a revisar las recomendaciones, igual faltan todavía, entonces lo que les propongo es que sigamos revisando las recomendaciones que ya están hechas para poder recoger sus impresiones ahora. Yo lo subo al Drive para que lo puedan revisar con calma y comenten en el mismo documento y poder incorporar esas modificaciones, y la próxima semana revisamos las recomendaciones, enmendamos el documento y terminamos de elaborar las recomendaciones que faltan, ¿sí? Un poco para poder seguir revisando con calma en el tiempo que nos queda las recomendaciones que vienen, ¿sí? ¿Les parece? Bien. Ok, en términos de financiamiento, aquí tenemos la principal preocupación de la comisión en materia, en materia de financiamiento, que tiene que ver con la solicitud que hicimos, ¿cierto? Con la solicitud que hicimos en su momento a Hacienda, al Ministerio de Salud, tiene que ver con que si estamos hablando de la capacidad del sistema de protección financiera y los recursos se van a acabar en el 2027, según el análisis de holgura presupuestaria de la DIPRES, entonces la ley no tiene hoy día capacidad para absorber el problema de los tratamientos de alto costo, ¿sí? O sea, esa es la primera conclusión, ¿cierto? O sea, finalmente el análisis de holgura presupuestaria que hace DIPRES este año determina que la conclusión sea que en términos de este indicador de financiamiento, en función de la capacidad que tiene el sistema, no hay capacidad desde el punto de vista de los recursos disponibles para hacerse cargo de las solicitudes que hoy día tenemos de evaluación de tratamientos de alto costo, ni hablar de las solicitudes ciudadanas, sino que tampoco de las tecnologías que cumplen los criterios de elegibilidad para entrar al proceso de evaluación. Entonces, lo primero es que, entonces, ¿cómo estructuramos esta recomendación? ¿Sí?
con 3 supuestos, ¿sí? El primero es que el sistema de protección financiera sí continúa funcionando en las mismas condiciones actuales, ¿sí? O sea, con el mismo tipo de tecnología, con el mismo mecanismo de evaluación, con el mismo mecanismo de financiamiento. Si eso se mantiene así, la recomendación debiera ser que se requiere una inyección de recursos adicional al actual, ¿sí? Porque el actual no permite mantener el sistema, ¿sí? Entonces, ese es el primer supuesto, ¿sí? Voy a decir los 3 supuestos para que los revisemos, me digan qué piensan de todos, ¿sí? En el caso, esto es otra alternativa que se ha barajado, que se ha planteado, que es que se genere un traspaso de garantías desde la ley Ricardo Soto a GES, por ejemplo, ¿cierto? En caso de que eso ocurriera, debiera revisarse, creo, que eso es lo que se desprende un poco del marco normativo, la definición de los tipos de tratamientos y diagnósticos incluidos en el sistema, ¿cierto? Porque si vamos a terminar haciendo trasvasije, ¿cierto? Entonces, la pregunta es si no deberían haber sido incluidos primero en GES, por ejemplo, ¿sí? O sea, ¿para qué hacemos el paso por Ricardo Soto, ¿cierto? Entiendo que está el tema de la universalidad que no se cumple, que no está en GES, pero que sí está en Ricardo Soto, pero, y esto quizás es una recomendación que tenemos que consensuar, que en el fondo, si es necesario hacer trasvasije de tecnologías de Ricardo Soto a GES, lo primero que se me ocurre preguntarme es si necesitamos una definición más acotada de tratamientos que puedan quedar en el sistema de protección financiera. Esto asumiendo que no se modifican las condiciones de financiamiento, ¿cierto? Porque en el fondo, si no se modifican las condiciones de financiamiento, la señal es, bueno, tenemos que hacer más acotado el problema, ¿cierto? Y en ese sentido, una de las alternativas que se ha barajado es apuntar a problemas de salud que sean menos frecuentes o con un impacto presupuestario menor, ¿sí? Y la tercera es, el tercer escenario es que si se evaluara la posibilidad de modificar el mecanismo de financiamiento, esto es, aludiendo al problema de que el presupuesto de la ley es fijo, ¿sí? Y que eso podría ser un problema para el conjunto de problemas de salud y tecnologías que aborda la ley, ¿sí? Entonces, lo que se ha descrito, que también lo describió la DIPRES cuando estuvo presentando con nosotros, es que debiera ser un presupuesto, o sea, si se mantienen las mismas tecnologías, la misma lógica del fondo, debiera ser un presupuesto al menos creciente en el tiempo y consistente con la incidencia de los problemas de salud, de los problemas de salud asociados a las tecnologías priorizadas. Pero en cualquier escenario, el sistema requiere una intervención inmediata en materia de financiamiento para permanecer en el tiempo, ¿sí? Entonces, ahora abro la palabra para saber si no están de acuerdo con alguno, ¿sí? Porque creo que el segundo en particular puede ser conflictivo, ¿sí? El primero yo creo que estamos todos de acuerdo que faltan recursos, ¿cierto? No son suficientes. El último, respecto a cómo debiera ser el fondo, también quizás estamos más o menos de acuerdo, y yo creo que lo que se ha comentado en la comisión, que no me queda claro que estemos de acuerdo, es si quizás la ley debiera apuntar a definir más concretamente un grupo más pequeño de problemas de salud, por ejemplo, o más acotado de problemas de salud. Así que ahora sí, les dejo la palabra para que discutamos esto. Perdón, Gloria. Sí, en la opción número 2, incluir en el auge algunos tratamientos de problemas de la ley Ricardo Soto, creo que no es la solución, es como desvestir un santo para vestir a otro, porque o si no estaríamos cambiando la filosofía en que se basa el auge. Yo lo he comentado previamente, el auge nace de los objetivos sanitarios de la década, por lo tanto obedece a prevalencias e incidencias de patologías en el amplio porcentaje de la población. Y por dicha frecuencia es que tuvimos que partir en cubrir esas patologías, especialmente las crónicas. Yo creo que en el otro extremo, las enfermedades metabólicas o las enfermedades raras o las que estén al alcance de la ley Ricardo Soto, per se, debieran tener su propio miramiento, porque ahí sí que hay que aplicar un término que a mí no me gusta mucho, pero rationing implica aplicar filosofía de justicia social. Hay que aplicar filosofía de Rawls, y esa cuestión es entregar
lo que se requiera por necesidad a un número contenido de la población. Tiene otro sentido, no tiene el mismo enfoque del auge y requiere por sí mismo tener cobertura, porque si somos objetivos, si llegáramos a tener un beneficio sanitario para todos y bien distribuido, eso alcanza porque no estamos sobre un tremendo porcentaje de la población. Por supuesto que tiene costos muy distintos a la mayor parte de las patologías del GES, pero la filosofía del GES se basa en condiciones, y yo diría casi contraria a lo que estamos en el marco de la ley Ricardo Soto. Creo que requiere su propio análisis, su propio fundamento y su propio financiamiento, porque justamente no podemos quedarnos con una cosa rígida. Esta cuestión debiera ser un poco más flexible, no solamente por el N de los pacientes, sino también por lo cualitativo. Podemos tener enfermedades que hoy día no están siendo consideradas y es un filtro que dura muchísimo para que se pueda ampliar. Entonces tenemos que tener un mecanismo un poquito más dinámico, porque si no el peregrinaje va a seguir siendo, como dice Felipe, vamos a tender hacia la curva de los hot dogs y no hacia la curva del el interés ciudadano de poder contar con estos respaldos. Yo creo que la opción 2 para mí no es la solución. Sí, yo solo precisar al respecto de ese punto, que es, si es que en el fondo son como, claro, en el fondo, yo lo que pensaba en ese punto era, en realidad, asumiendo que esto ya es una opción, que se ha barajado como opción, ¿cierto? Asumiendo que se ha barajado como opción, pensaría en redefinir el tipo de tecnología o tipo de tratamiento que está incluido en la ley, ¿cierto? Porque en el fondo es, si puedo hacer, porque por ejemplo, el mover el trastuzumab que hoy día se financia a través de la ley a GES tiene todo el sentido del mundo, ¿cierto? Porque mama está allá, ¿cierto? Los tratamientos de esclerosis múltiple también, ¿cierto? Pero te das cuenta que en el fondo, que lo hemos conversado un poco en algunas sesiones regulares, es el trapasige no tendría sentido si es que la ley tuviera una lógica de problema de salud, ¿cierto? Yo estoy enfocada en este tipo de problemas de salud y el otro tipo de problema de salud lo pongo por allá, ¿cierto? Pero cuando nos enfocamos por el costo, ¿sí? Nos quedan separados, primero, y segundo, que la duda es, bueno, ¿y por qué? ¿Cierto? ¿Por qué me queda uno a un lado y no al otro? ¿Cierto? Entonces, ese punto apuntaba principalmente a que si es una condición que va a haber trasvasije de garantías, ¿sí? Si eso se da, entonces miremos la definición, entonces la recomendación sería revisar el tipo de tecnología que realmente queremos priorizar a través de la ley, ¿cierto? Porque no me queda claro que el trasvasije tenga, o sea, tiene sentido porque la protección financiera, perdón. Joan, un poco antes de triangular. Un poco, pucha, en esta oportunidad no estoy de acuerdo con la doctora Ramírez, efectivamente es el punto 2 es una de las cosas que se ha estado evaluando, pero específicamente como tú bien señalabas, Camila, para estos 5 problemas de salud que son los que están en ambas leyes. Hay que recordar, por ejemplo, que no solo tiene que ver con protección financiera, sino que también tiene que ver con continuidad de la atención. El cáncer de mama, que es el ejemplo más claro, tenemos la mamografía en el EMPA, después tenemos la primera parte del tratamiento y diagnóstico en el GES, tenemos un medicamento en Ricardo Soto y otra en DAC, en drogas de alto costo. Entonces tenemos una persona que para tener su continuidad de atención transita por muchas políticas públicas en vez de tener una continuidad de fácil acceso además. Por eso ha sido que lo hemos pensado de esta forma de poder hacer este traspaso, no solo a GES, ojo que hablamos de GES porque está en este departamento y es como fácil para nosotros poder trabajar en conjunto para hacer esta modificación. Creo que es una buena propuesta, a lo mejor yo lo ampliaría y no lo pondría solo para GES, sino que también para alguna de las otras vías garantizadas. Tenemos droga de alto costo, la ley de cáncer también, pero
cuando hicimos el análisis de poder traspasar estos problemas, estos beneficiarios desde la Ricarte a GES, tienen que pensar que el gran número de pacientes que ingresa a la Ricarte y que se mantiene por mucho tiempo con el uso de los medicamentos está en cáncer de mama y en artritis reumatoide, que son 2 problemas de salud que si lográramos hacer esta liberación de presupuesto, es súper cierto, es sacar plata de un bolsillo y meterla a otra, es completamente de acuerdo, pero nos libera nuestro fondo, que es un fondo limitado, y no es así para el GES. En el GES se puede hacer la evaluación y el análisis de la disponibilidad presupuestaria. Nosotros tenemos los 100.000 millones y no hay más. En cambio, en el GES sí se puede hacer. Por eso siempre pensamos hacer en este cambio. Concuerdo además con que hay que hacer la evaluación de cómo llevar a cabo esta implementación, porque en Ricarte Soto los pacientes tienen acceso solo al medicamento, en cambio en el GES son canastas de prestaciones, pero también ahí hay un copago que actualmente los beneficiarios de la Ricarte no están generando. Entonces hay que trabajar en todo eso y me parece una excelente recomendación que puedan ustedes como Comisión Ciudadana hacer ver que eso también es relevante y que no hay que olvidar que además Ricarte tiene a los beneficiarios de las Fuerzas Armadas, algo que en el GES no ocurre. Entonces tenemos que tomar y pensar en todos esos hitos, y yo creo que es un buen escenario, es una buena propuesta, y que si logramos en algún minuto poder hacer, con que cambiáramos solo cáncer de mama, liberamos, creo que habíamos liberado como para incorporar un problema de salud con 3 tecnologías nuevas. Así que la verdad es que es algo que hay que explorar y que necesariamente hay que mirar, si es que no hay mayor inversión de recursos, por supuesto. Gracias, Joan. Gloria. ¿O se te quedó levantar la mano? Ahora sí, no se me quedó. Mira, sí, sigo las palabras de Joan y le encuentro la razón, pero a lo mejor miremoslo de varios puntos de vista, porque eso no implica que el modelo del GES, con sus 4 garantías, cuya garantía de calidad, no sé si históricamente se recuerdan, pero lo chuteamos por más de una década, porque teníamos la limitante de que si pasábamos por el arnero, por el sedazo, digamos, a los hospitales públicos, nos quedábamos nosotros mismos entrampados en que no íbamos a poder cumplir con los estándares. Pero para que ustedes vean pero la ley en su inicio contemplaba realizar esta 4ª garantía, y qué bueno que así haya sido, porque empujó el carro a que en definitiva se pudo lograr, pero costó muchísimo. Entonces, yo creo en el modelo, y ese modelo lo podemos absolutamente aplicar a Ricarte, y también darle la flexibilidad financiera. Si la limitante, estamos tratando de sobreponer la situación de la limitante financiera, pero si pudiéramos al revés, copiar, hacer el policy transfer de GES a Ricarte, o sea, sería otro nuestro camino, y yo creo que por ahí va la cosa, y haciendo todos los considerandos que ha mencionado Joan, por ejemplo, el tema de las Fuerzas Armadas, o sea, absolutamente lo tengo presente por los niños que están, por ejemplo, dentro, que pertenecen a cajas de la Fuerza Armada o de IPRECA, que alguna vez lo mencioné en una reunión, que había un chico que era diabético juvenil, un niñito de 8 años, y que vivía Melipilla, y no tenía posibilidades de terapia, y menos cuando empezamos a discutir la bomba. Entonces, no, yo creo que quizás el modelo es el que tenemos que transferir, porque no ha sido un mal modelo, tendrá muchas deficiencias, lo que quieran, pero es un avance, y yo creo que por ahí vamos. Bien, gracias Gloria. Voy en honor al tiempo, yo creo que ¿hay algún otro disenso respecto de estos 3 puntos de la recomendación de financiamiento? Un poco para cerrar este punto, recoger algunos acuerdos más, porque tengo que hacer algunas consultas para lo que queda del informe. Entonces, Juan Francisco. A mí me pasa un poco lo de los puntos anteriores, en el sentido de que, a ver, yo creo que para el que lee en el fondo que una Comisión de Vigilancia Ciudadana hace propuestas puntuales para el financiamiento de la ley, yo creo que la respuesta más fácil de ellos es decir, ellos no son expertos en el tema financiamiento, luego la recomendación no es tomada en cuenta.
yo no digo que aquí no haya gente que no sabe, digamos. Lo que estoy diciendo es que yo no sé si es la función que realmente tenemos. Entonces, a mí me parece que como debiera estar redactado, pudiéramos decir lo mismo, pero con una redacción diferente, entendiendo de que reconocemos el problema, que queremos que como Comisión de Vigilancia Ciudadana aumente la cobertura, que mejoren los tratamientos, y que dentro de las posibles soluciones pudieran estar estas o estas otras. Me parece que cambiando un poquito la redacción pudiéramos evitar ese argumento fácil de decir, esta gente se le ocurren tonteras y nos proponen cosas que en realidad son implanteables, luego no tiene sentido y archívese, ¿me entendí? O sea, más allá de que no sean buenas o que uno pueda estar de acuerdo o no con las soluciones. No sé si me explico. Entonces yo creo que Sí. con los 3 puntos me pasa eso, un poco lo mismo que discutimos con el anterior. Yo creo que en el fondo redactar de una manera que se entienda, que nos preocupe el problema, que el diagnóstico está claro, que hay que mejorar la cobertura y que algunas de las propuestas podrían ser esta, una cosa así. No sé si es la mejor redacción tampoco, pero eso. Perfecto. Sí, yo estoy muy de acuerdo. De acuerdo. Estoy muy de acuerdo. Así que sí, se puede. De hecho, yo creo que hacia abajo tendí como a dejarlo un poquito más abierto. Así que sí, vamos a incorporar eso. Doctor Vial. Sí, nada más que acotar que esta no es una comisión de expertos, es una Claro. comisión ciudadana y nosotros podemos tener observaciones que no tengan la lógica de expertos, sino que observaciones basadas en la experiencia que tiene cada uno. Sí, por eso me parece que es buena idea ponerlo como ejemplo, ¿cierto? Un poco como para no abrirse el flanco de que digan ya, pero ¿qué estás diciendo? ¿Cierto? ¿De dónde salió esto, digamos? Sí, me parece que se puede suavizar un poco el lenguaje para no abrirse ese flanco, básicamente. Yo ahí estoy bien de acuerdo. Ok, son las 11:29, ¿sí? Lo que queda son algunos temas que les voy a pedir, bueno, esto tengo que confirmarlo con Joan, así que seguramente le voy a escribir puntualmente a Joan, sí, porque tiene que ver con una evaluación desde el punto de vista normativo del tema del financiamiento, ¿sí? Que ahí, muy rápidamente, ¿cierto? Si uno mira el tema de la decisión respecto de la holgura presupuestaria, pareciera o podría haber una inconsistencia entre 3 elementos distintos de la ley, ¿cierto? Que la ley misma, el cuerpo mismo de la ley establece que la holgura presupuestaria se debiera revisar en el periodo de vigencia del decreto, ¿cierto? Y el análisis de holgura presupuestaria toma decisiones finalmente porque el 2027 se acaban los recursos. Si bien el inciso siguiente dice que se podría también hacer, pero en el fondo esta recomendación apunta a que se armonicen las 3 versiones, ¿cierto? Porque la DIPRES hace análisis de impacto presupuestario a 10 años para la holgura presupuestaria, en la evaluación científica de la evidencia se proponen 5 años, que está en consistencia con las recomendaciones de impacto presupuestario, y finalmente la ley misma, ¿cierto?, considera el periodo de vigencia del decreto, ¿sí? Entonces ahí esta recomendación va principalmente dirigida a que en realidad podrían armonizarse las tres líneas, ¿sí? Porque finalmente eso es lo que produce, una de las cosas que produjo más ruido cuando se tomó la decisión de holgura presupuestaria con el presupuesto a 10 años, ¿sí? Que en el fondo se venían escuchando cosas distintas de la evaluación, del marco normativo, ¿cierto? Y entonces eso es lo que genera ruido. En esa dirección va esta, pero eso necesitaría que lo revisara Sebastián, Joan, si fuera posible, porque en realidad necesito confirmar eso, ¿sí? Eso, entonces voy a subir el documento para ir cerrando. Perdón, Gloria. Muy rápido. ¿Es posible preguntar desde ya, dado que estamos en un momento de cambio de gobierno, de que el viernes vas a saber quiénes son tus contrapartes para enviar este documento, ya sea al Ministerio de Salud como al Ministerio de Hacienda, el poder conversar, o lo dejo en la mesa también, en el cómo vamos a entregar este documento? O sea, no basta con enviarlo por correo electrónico, correo físico, ingreso por la oficina de parte, no sé, yo creo que merece una entrega
más, por así decirlo, más dialogada, más en vivo, indistintamente que a lo mejor la Camila va a estar en España en el minuto que ocurran los hechos, pero creo que hay que conversar un poco el cómo para que no quede en el cajón del escritorio que muchas veces uno lo ha visto, digamos. Yo creo que esto tiene que ser aquí hubo un esfuerzo de un montón de gente, partiendo por todo el apoyo que ha habido desde el Ministerio, y lo ideal sería que esto se transformara en un paso importante para el futuro de la ley. Y sin perder el punto de vista que dice el doctor Vial, de que tenemos algunos derechos adquiridos por ser Comisión Ciudadana, lo cual no nos transforma en expertos, si bien muchos de ustedes tienen una tremenda experiencia. Pero tenemos esa potestad, digamos, que me parece muy sana. Eso. Perdón Bernardino, pero yo hice las consultas respecto de la forma de entrega del documento y oficialmente para que quede registro ustedes lo tienen que entregar por oficina de partes. Eso es lo que me dijeron, el documento formal debe ir por oficina de partes. Si ustedes deciden que quieren hacer una presentación, hay que hacer la solicitud, ustedes saben, con bastante tiempo de anticipación y tendrían que decirme a quiénes quieren invitar. ¿Ya? Básicamente porque debemos coordinar y preguntar si es que existe la disponibilidad, que yo creo que sí, pero con tiempo, sobre todo considerando que va a haber cambio de autoridades y que los primeros, por lo menos el primer mes, es bien difícil que reciban información externa, más bien están tomando todos los pendientes y poder organizar el inicio de este nuevo cambio de autoridad. Así que si ustedes lo definen, tenemos que verlo con tiempo y considerando sí que la entrega inicial debe ser mediante oficina de parte. Y después podemos hacer una presentación y todo lo que ustedes quieran a las autoridades que requieran y que estén disponibles para ser parte de esta sesión. Perfecto. Perdón, voy a dar la palabra antes de los acuerdos de cierre. Bernardino. Sí, primero que disculpa de que tuve una muy mala conexión al inicio y me conecté demasiado tarde, estuve conectado al celular un poco y con muy mala señal, así que no escuché mucho, pero quería consultar, y como ya se está terminando la reunión y debido a la gran inquietud que hay en las agrupaciones de pacientes para el próximo decreto que está pendiente, me gustaría, si es posible, brevemente que nos hiciera una actualización en qué estado está el próximo decreto de la ley Ricardo Soto. No sé si Joan podría hacerlo o alguien de la Bernardino, oficina. Tal como les comenté cuando nosotros tuvimos la información de DIPRES, lo que se hizo fue una prórroga del decreto. Ustedes saben que la ley nos autoriza por el solo hecho de guardar silencio, es como explicado muy del silencio jurídico, me dijo Sebastián el otro día. Se prorroga el decreto que se encuentra vigente hasta una nueva implementación de decreto. Actualmente estamos en el proceso de evaluación científica de la evidencia, eso lo hace un departamento externo al ministerio que le entrega los insumos al departamento de TESA. Se está llevando a cabo esta evaluación que debería terminar a fines de febrero, a la primera semana de marzo estimamos, y nosotros creemos que durante el mes de mayo, junio vamos a convocar a la comisión de recomendación priorizada. Básicamente, como todos estos problemas de salud no deberían tener impacto, todas estas tecnologías sanitarias no deberían tener impacto presupuestario, se va a convocar a la comisión con el fin de hacer la evaluación de los otros antecedentes del informe. No va a estar el decreto antes de julio de este año. No, eso no, creemos que en octubre pudiese estar disponible para entrar en vigencia durante el año 2023. ¿Ya? Esas son las fechas. No tengo calendario actualizado, lo vamos a solicitar para ver si desde ETESA nos confirman las fechas en donde ellos van a tener los informes, y con eso nosotros agregamos la segunda parte que tiene que ver con la recomendación priorizada. Pero en este minuto hay una prórroga del decreto, que era el decreto 2019, que se ha mantenido. ¿Ya? Perfecto. Gracias, Joan. Porque la verdad es que causa mucha inquietud la falta de información en las agrupaciones de pacientes.
porque no sabe nada y normalmente se informa de este tipo de cosas o anteriormente en los decretos anteriores se informaba en los avances y todo eso, entonces había cierta incertidumbre y con esto por lo menos se aclara que la cosa no es tan rápida, viene largo. Así que muchas gracias. Nada, Bernardino. Hoy día tenemos reunión de departamento, voy a hablar con Andrea si es que podemos hacer alguna publicación en la página web. La verdad es que debido a que también a nosotros nos hace un poco de ruido informar que no va a haber modificación. Entonces esperábamos tener una fecha más concreta de salida del próximo decreto para ahí señalar con fechas más claras. Y ustedes saben que esto, enero y febrero, es bien complejo en el ministerio debido a que, bueno, estamos con todas las entregas de la información de esta autoridad y además hay varios periodos de vacaciones, entonces ha sido bastante difícil, pero lo voy a preguntar hoy día para ver si podemos hacer alguna publicación o algo un poco más formal mediante la página web, ¿ya? Sí, además que tenemos un listado de agrupaciones de pacientes, correos, donde poder también quizás mandar un pequeño resumen de todo esto. Muchas gracias. Ok, entonces un poco para ir cerrando, dejé arriba en el drive que les compartí el informe en su estado actual, ¿sí? Falta análisis, falta incorporar algunas recomendaciones, pero por lo menos me queda claro que me queda claro que hay que revisar la forma de plantear las recomendaciones, ¿cierto? Un poco lo que conversábamos de no generarnos como este flanco de que esto es lo que debiera hacerse y uno no es experto, ¿sí? Sino que más sugerir, hacer en el fondo detectar el problema, diagnosticar, ¿cierto? Generar y presentar ejemplos, ¿sí? Más que decir debiera hacerse así, ¿sí? Así que le subí el informe como está en su estado actual, ¿sí? Eso, pero tomé nota de las modificaciones y eso lo voy a estar ingresando de aquí a la otra sesión, ¿sí? Yo espero que de aquí a la otra sesión tengamos el análisis hecho, ¿sí? O sea, el análisis para las recomendaciones ya generadas, todas las recomendaciones generales, ¿sí? Para que podamos revisarlas, ¿sí? No sé si las voy a tener antes del jueves como para que las revisen entre medio, ¿sí? Así que vamos a hacer todo lo posible, pero es poco probable que las pueda subir antes, es probable que tengamos que las suba un poquito antes de la sesión para que las vayan revisando ustedes, para que sí la vayamos revisando en paralelo como planteaba Juan Francisco hoy día en la sesión, ¿ya? Eso creo, eso para no seguirlo demorando. Camila, ¿Ya? entonces Bien. mantenemos la sesión del próximo jueves 27 a las 10 de la mañana y lo otro es que me dijiste dos cosas que tenemos que revisar con división jurídica que tiene que ver con la autorización de hacer un repositorio de la información que ustedes solicitaron a los organismos autónomos y con la forma de revisión de la sustentabilidad financiera, ¿verdad? Sí, Ya. sí, porque... Ojo Sí, con eso perdón. porque, como te señalaba, Sebastián llega justamente el próximo jueves, entonces yo creo que no vamos a tenerla para la próxima sesión, pero voy a, apenas él llegue, preguntarle a ver si alcanzamos en la sesión de ese día que él nos dé alguna respuesta, si es que se puede conectar, ¿ya? Pero lo tengo presente. Súper, gracias. Perfecto, gracias, Joan. Joan, yo creo que igual te voy a escribir para preguntarte algunas cosas Perfecto, no hay entre problema. medio, ¿ya? Ya, no hay problema, no hay problema. Así que eso, no sé si hay algún comentario, alguna otra duda. Perfecto. Entonces, estaríamos por hoy y nos veríamos el próximo jueves. Muchas gracias a todos. Nos Chao, vemos que el esté jueves. muy bien. Que le vaya Chao, bien, chao. doctor Cabello, en el viaje. Adiós, Nos adiós, vemos. adiós. Chao. Chao, chao.